Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan por las diferentes redes sociales. Que el Señor les bendiga desde Comayagua, Honduras. En esta mañana vamos al consejo de la palabra y busquen su Biblia Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Vaya buscando en su Biblia el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan capítulo 1. Y el mensaje de hoy es 8 enemigos de lo sobrenatural. 8 enemigos de lo sobrenatural. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia sobrenatural, una iglesia que eche fuera demonios, una iglesia que haga milagros, que sane a los enfermos, una iglesia que promueve el evangelio con señales, milagros y prodigios, porque así era la iglesia primitiva. El modelo para el cristiano se llama Jesucristo, y el modelo de la iglesia, o sea, del cuerpo, es la iglesia primitiva del libro de los Hechos, donde habían sanidades, milagros, resurrección de muertos. Vemos en la Biblia que dice que Pablo disertaba largamente la palabra del Señor, y había un joven que estaba sentado y tenía sueño y se cayó desde la ventana y cayó muerto, pero el apóstol Pablo lo levantó y lo resucitó. Dios quiere que la iglesia se mueva en lo sobrenatural. La iglesia de Cristo debe ser sobrenatural. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús caminó en lo sobrenatural. En el Antiguo Testamento vemos la manifestación de un Dios sobrenatural. En el Nuevo Testamento vemos la manifestación de Jesús en lo sobrenatural. Y después vemos la manifestación del Espíritu Santo de manera sobrenatural a través de los apóstoles y de los 5 ministerios en el Nuevo Testamento. Vaya al verso 43. Dios le va a hablar en esta mañana porque Dios quiere que usted camine en lo sobrenatural, más de lo que lo está haciendo. Somos una iglesia que cree en la profecía, en la liberación, en los milagros y en lo sobrenatural de Dios, siempre y cuando tenga un respaldo bíblico, que el método sea bíblico. Dice el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió ese Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Yo no sé de qué barrio es usted, ¿verdad? Pero imagínense que alguien diga: de la Guama puede salir algo bueno, de la 21 puede salir algo bueno, de la Milagro puede salir algo bueno. Mire cómo minimizaba Natanael el origen de Jesús, preguntando que si de Nazaret podía salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, o sea, de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, Jesús le conocía el corazón a Natanael. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? O sea, ¿cómo sabes que soy un verdadero israelita? ¿Cómo sabes que en mí no hay engaño? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, eso significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto digo
De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Aquí nos habla la palabra acerca del llamamiento que hizo Felipe a Natanael. Jesús llamó a Felipe y después Felipe va donde Natanael porque también era uno de los discípulos que estaba llamando Jesús para mentorearlos y para adiestrarlos en el reino de Dios y en lo sobrenatural, en todo el consejo del reino. Pero podemos ver que Natanael no creía que de Nazaret podía salir el Cristo, que de Nazaret podía salir el Mesías, que de Nazaret podría salir aquel del cual había hablado Moisés en la ley y los profetas en los libros de los profetas. Con esto le quiero decir, nunca minimice el origen de nadie. Dios puede hacer grandes cosas con alguien que Dios ha elegido, con alguien que Dios ha escogido y no tenga baja autoestima de qué barrio, de qué colonia o de qué aldea o de qué lugar es. Dios no hace excepción de personas y Él puede usar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Por ejemplo, vemos a Gedeón. Gedeón le dijo al Señor que era pobre. A Dios no le importa si usted es pobre. A Dios lo que le importa es que usted le obedezca y Él va a poner los recursos que usted necesita para expandir el reino y para expandir su obra. Lo que Dios quiere que usted le crea y que camine en el propósito de Él. Pero más adelante vemos a Saúl, cuando fue llamado también. Saúl dijo, oigamos bien las excusas que presentan estos hombres. Saúl dijo que él era de la tribu de Benjamín y que la tribu de él era la más pequeña. O sea, la familia mía es la más pequeña. ¿Qué significa una familia pequeña? Significa una familia sin renombre, sin reconocimiento, sin fama, sin prestigio. Familia del anonimato. Pero Dios saca a la gente del anonimato para ponerlo como cabeza y que deje de ser cola, para ponerlo como punta de lanza y que salga de esa cueva o de ese lugar donde quiera que estén. Dios lo va a tener que sacar a usted en cualquier momento del anonimato. ¿Para qué? Para que cumpla su propósito, para que cumpla su llamado, para que cumpla su ministerio, para que cumpla su misión en esta tierra. No veo amenes, quédese en la cueva metido. O sea, Dios tiene que hacer algo grande en su vida. Ni lo estoy maldiciendo y no dice amén. O sea, que usted si no tiene autoridad para recibir bendición, no tiene autoridad para cancelar maldición. Reciba la palabra, porque Dios quiere hacer algo grande en usted, algo grande en su familia. No importa de dónde venga, si usted sabe leer o no sabe leer, si salió de la universidad o no salió de la universidad, de qué barrio usted sea. A Dios lo que le importa es la disposición de su corazón. Si de Jesús creían, ahora usted no tiene que andar buscando que crean en usted. Usted debe de creer en lo que Dios ha depositado, en los dones y en los talentos que el Padre ha puesto sobre su vida. Hay gente que lo va a rechazar, hay gente que lo va a ver de menos, pero usted debe aferrarse a la palabra que viene de Dios, que Él jamás lo verá de menos. Lo que Dios quiere es obediencia, que haya obediencia en su vida, que haya obediencia sobre usted, que haya obediencia de parte suya. Lo que el Señor quiere es que usted siga adelante, que usted confíe en Él, que usted confíe en su palabra. Y Natanael no creía. ¿Cuándo creyó Natanael? Natanael creyó cuando Jesús, por el don de palabra de ciencia, le dijo dónde estaba. Ahora, el asunto es, el Señor sabe dónde estaba usted. El Señor sabe las cosas que usted ha hecho. Jesús le dijo, yo te vi de cuando estabas debajo de la higuera. Pero cuando Natanael estaba debajo de la higuera,
Jesús no había llegado cerca de él. Felipe lo llama para donde estaba Jesús. Y después le dijo que Jesús es el rey de Israel, era el Hijo de Dios. Pero Jesús ahí le responde y le dice, porque te dije que estabas abajo de la higuera, ahora crees. El don de palabra de ciencia muchas veces va a quebrantar corazones para que crean que Dios está con el profeta, que Dios está con el líder o con cualquiera que profetice. El don de palabra de ciencia sirve para revelar el corazón de los hombres, revela situaciones, revela lugares y revela cosas. Ahora, ¿por qué? Porque el don de palabra de ciencia funciona en la dimensión del presente y en la dimensión del pasado. Y cuando hablo de pasado no me refiero a muchos años atrás. Puede ser 5 minutos antes, puede ser 1 minuto antes, puede ser 10 minutos antes. Al igual puede ser 15, 20, 30 años hacia atrás. Dios a mí me ha dado palabra de gente cuando tenían 12 años, 8 años, y tal vez tienen 60, tal vez tienen 70. La gente se quebranta. Fui a orar a una iglesia yo. Y oré por un varón. Y yo miraba a ese varón, el varón tiene aproximadamente unos 40, 45 años. Y ese varón le contó a otra persona, y la otra persona me contó a mí el testimonio. Me dijo, ¿quién le contaría a ese muchacho mi vida? Porque prácticamente me dijo toda mi vida desde que estaba pequeño, hasta me dijo desde que yo estaba en la escuela y lo que yo hacía en la escuela. La persona era nueva creyente y el varón dice que le dijo, es el Espíritu Santo, porque ese varón es bien usado por Dios y el Espíritu Santo fue que le reveló su vida, le dijo. Y le dijo el nuevo creyente, es que me dijo tan exacto mi vida y todo lo que he pasado, que pareciera que alguien le contó y él no me conoce. Y dice que ese testimonio se lo dijo a ese muchacho que es amigo de él y le dijo a la esposa de él todo lo que el Espíritu Santo le había hablado. El asunto está en que la esposa ni me conoce, ni le hablo, ni sabía quién era, hasta después fue que me di cuenta. La palabra de ciencia desnuda y revela el corazón de los hombres, al igual, por eso usted debe estar alineado, porque muchas veces hasta el pecado puede ser manifestado en una palabra de ciencia. Yo le he dado palabra de ciencia a gente que está en estado de adulterio o fornicación, no para condenarlo, sino para que se alineen, porque lo que Dios quiere es que la gente no caiga en pecado, y si ya cae en pecado, que se aparte del pecado. Porque la palabra de ciencia viene para que la gente se acerque más a Dios. Todos los dones, el enfoque es para que se vuelvan a Cristo, para que se vuelvan al Señor. Entonces Jesús le dijo que desde que estabas abajo de la higuera te vi, eso es palabra de ciencia. Pero después le dice, porque te dije que estabas abajo de la higuera, ahora crees. Lo más importante es, le dijo, cosas mayores que estas verás. Jesús no levantó a un paralítico. Jesús no resucitó a un muerto. Con una palabra de ciencia, Natanael se quedó admirado, porque la palabra de ciencia es un don sobrenatural. Es un don del Espíritu Santo. Estamos viendo 8 enemigos de lo sobrenatural. Pero le voy a decir lo que hace una persona cuando se mete a lo sobrenatural. Dice el verso 51. Tenga la Biblia abierta ahí. Así como maneja su celular abierto casi todo el día. Juan 1:51. ¿Cómo camina una persona en lo sobrenatural? Dice el verso 51. Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Entonces una persona que camina en lo sobrenatural es una persona que camina bajo cielos abiertos. ¿Qué significa cielos abiertos? Tener el favor de Dios en esta tierra. Sanidades, milagros, liberación, ciencia, don de palabra de sabiduría, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, milagros. Eso es lo, discernimiento de espíritus. Dice que le dijo, verás ángeles
de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Jesús. Entonces, cuando se mete en lo sobrenatural, usted va a ver ángeles, usted va a ver demonios, el mundo espiritual le va a hacer, se le va a convertir en algo natural a usted, se le va a convertir en algo natural en su vida. Lo sobrenatural debe ser natural para el cristiano, natural para la iglesia. Pero le voy a decir algo. Hay gente que no se mete en lo sobrenatural por los ataques. Porque el enemigo siempre va a atacar lo sobrenatural. El enemigo siempre se va a levantar contra una iglesia apostólica, contra una iglesia profética, contra una iglesia que manifiesta el reino. Siempre se va a levantar en contra. La va a querer cerrar, la va a querer destruir, le va a querer meter contienda, le va a querer meter crítica, le va a querer meter chisme, cualquier cosa para destruir lo que es una amenaza para él. Satanás siempre va a estar queriendo atacar la iglesia sobrenatural, como desde los tiempos antiguos. Si usted camina en lo sobrenatural, va a caminar bajo revelación. Jesús caminaba bajo revelación, y por eso le dijo a Natanael, desde que estaba debajo de la higuera te vi. Natanael se asombra y le dice, cosas mayores que estas verás. O sea, lo que le dio Jesús fue una probada de lo sobrenatural, palabra de ciencia. Te falta todavía conocer la sanidad, te falta ver todavía que los ciegos vean, te falta todavía ver que los cojos anden, te falta todavía que los muertos resuciten. Y Dios le está hablando a usted. O sea, eso le falta ver a usted. Entonces Dios le dice en esta mañana, cosas mayores que las que ha visto hasta hoy va a ver. Y verá los cielos abiertos y ángeles que están a su favor. Ángeles que están al lado suyo. Ángeles que guardan su vida y ángeles que respaldan su ministerio. Dios no quiere. Yo miro que están como huesos secos ahorita. Usted que no escucha ni un amén aquí. Quiere vivir religiosamente. Es más fácil que un santo mueva la mano y llueva. Despiértese. Si no, le voy a decir lo que dijo Pablo. Despierta, tú te duermes y te alumbrará Cristo. Pero lo sobrenatural va a tener enemigos. Lo sobrenatural va a tener contraataques, va a tener ataques. Mire, si usted le está pidiendo a Dios ser usado por Él, prepárese para la guerra. Que la gente, Señor, quiero profetizar, prepárese para la guerra. Señor, quiero sanar a los enfermos, prepárese para la guerra. Señor, quiero caminar en otra dimensión, prepárese para otros demonios con mayor rango. Por eso lo estoy despertando ahorita, porque la guerra no es un juego. La guerra es real. Y si usted quiere meterse en lo sobrenatural, prepárese para la guerra. Prepárese para los ataques, prepárese para los dardos. Prepárese para la crítica, la persecución, los ataques de brujería y otras cosas que vienen en su contra. No le estoy echando miedo, le estoy infundiendo valor. Porque si Dios está con usted, los ataques no van a prevalecer en su contra. 8 enemigos de lo sobrenatural. Número 1, la ignorancia. Isaías capítulo 5. La ignorancia es el primer enemigo de lo sobrenatural. Isaías 5, Antiguo Testamento. La ignorancia. ¿Por qué hablo de ignorancia? Por eso lo despierto en esta mañana, porque no quiero que usted sea ignorante de lo espiritual. Los brujos no ignoran el mundo espiritual, ni lo sobrenatural de las tinieblas. Solo hay 2 canales para moverse en lo sobrenatural: el Espíritu Santo y espíritus inmundos. Si no es el Espíritu Santo que está sanando, si no es el Espíritu Santo que está hablando, entonces es la fuente ilegal o incorrecta, que es una fuente demoníaca. Por eso hay que discernir. Por eso entre los 9 dones del Espíritu Santo, Dios dejó un don que es el más importante de todos, el don de discernimiento de espíritus. La gente cree que sanar a los enfermos, hacer milagros es importante o es un don de mayor relevancia. Todos los dones son importantes, pero el más importante de todos es el discernimiento de espíritus.
Digo el apóstol Pablo que mayor era el que profetizaba que el que hablaba en lenguas. Porque el que profetiza edifica la iglesia, pero el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Los dos dones son importantes, pero lo que Dios quiere es que edifiquemos al pueblo, para que el pueblo oiga la profecía, la palabra que viene del cielo. Pero antes que el don de profecía hay un don que es más importante, que es el de discernimiento de espíritus. Porque el discernimiento de espíritus le dice a usted si el que profetiza está profetizando de parte del Señor. Si la palabra que viene es del Espíritu Santo, es del alma o es bajo una influencia demoníaca. También le dice la palabra que procuremos profetizar. Pero yo le digo en esta hora, procure profetizar, pero active el don de discernimiento de espíritus. Porque las sanidades hay que discernirlas también. Hay una hermana que sana, 2,000 vale la consulta, es una bruja. Solo porque le dicen hermana, todo el mundo agarra para donde ella. Ahí hay un varón, el maestro Jackie, le dicen, ese don usted se lo llega, cualquier mal que usted tenga se lo saca, se lo mete más bien, man. Porque le sacan un demonio de menor rango y le ponen uno mayor. ¿Para qué? Para que usted sea dependiente del brujo. Cada vez que tiene un medio síntoma, un medio dolor, un medio guerra en el matrimonio, ahí está, con sus 2,000 pesos. Hay gente que hasta prestado consiguen por ir donde los brujos, por ir donde el hechicero. Pídale a Dios siempre discernimiento de espíritus. Con ese va a discernir la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Va a discernir los milagros de qué fuente vienen. Va a discernir las sanidades de qué fuente vienen. Va a discernir la profecía de qué fuente viene. Va a discernir las lenguas de qué fuente vienen. Y va a discernir de dónde viene esa interpretación de lenguas. Verso 13, la ignorancia. Versículo 13 le dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su multitud, ¿qué dice? Anda en Biblia. Y su multitud se secó de sed. Ustedes están secos entonces, si no hay palabra. Dice que el pueblo fue llevado cautivo, fue llevado atado, fue llevado en esclavitud por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es ignorancia. Y dice que la multitud se secó de sed, pero no se refiere a la sed natural, se refiere a la sed de la palabra, a la sed del mensaje, a la sed de la revelación del Espíritu Santo. Porque la ignorancia no solamente tiene que ver con no saber Biblia, significa con saber pero no entender. No hay mayor ignorante que el que sepa algo pero que no lo puede entender. Siempre que ore, dígale a Dios, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Dame sabiduría para entender las escrituras. Dame sabiduría para entender lo que están predicando. Porque tal vez puede ser que alguien no pueda leer o lea despacio. Entonces siempre ore, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, para entender cada predicación, para entender cada mensaje. Dios la da. Él mismo le escribió en su palabra y dice que la da abundante y sin reproche. Cuando usted ignora algo, no lo puede manifestar. Se lo repito, cuando usted ignora algo, usted no lo puede manifestar. Por eso de cada cosa que usted lea, busca una experiencia. La Biblia se habla en lengua, busca una experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia habla de lo sobrenatural, busca una experiencia con lo sobrenatural de Dios. Solo hay un problema en la iglesia, que muchas veces se enfoca en lo sobrenatural. Estoy enseñando lo sobrenatural, 8 enemigos de lo sobrenatural. Pero muchas veces la gente se enfoca tanto en los dones y no en quién da los dones. ¿Quiere caminar en una atmósfera sobrenatural? Camine con el Espíritu Santo. Mi consejo es que camine con el Espíritu Santo. Conozca al Espíritu Santo. Relaciónese con el Espíritu Santo. Porque hay gente casada que puede estar en el mismo mueble, pero no pueden estar hablando. Pueden estar viendo televisión o cualquier cosa. Lo mismo la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de usted, pero puede ser que no converse con Él. Puede ser que no tenga una relación cercana a Él. Que le hable solamente cuando ocupa dinero, cuando ocupa sanidad.
cuando ocupa que el negocio se levante, cuando ocupa trabajo. El Espíritu Santo no quiere que le hable así. El Espíritu Santo también quiere que le diga, revélame tu voluntad, revélame que el Padre quiere que yo haga, revélame que quiere el Padre que yo decida. Se llama relación. Tengo una relación con el que da los dones y se los va a dar. Aunque usted no se lo pida, Dios se lo va a dar. Lo sobrenatural consiste más que en la manifestación, sino en una relación con el Espíritu Santo. Número 2, la teología sin revelación del Espíritu Santo. 8 enemigos de lo sobrenatural. Número 1, la ignorancia. Y usted aquí no ignora porque yo le he enseñado bastante. Por eso tengo que hasta despertarlo para que use la espada del Espíritu. Si usted no tiene palabra, no tiene cómo defenderse. Pero cuando atesora la palabra, tiene cómo defenderse de las artimañas del diablo. Por eso el diablo le dice, está sola, estoy sola, dice usted, porque no tiene cómo defenderse. No tiene palabra para contrarrestar ese dardo, donde Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estoy en miseria. El Salmo 23 solo lo usa cuando va a velorio, pero no se lo declara al diablo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tiene para quebrantar todo espíritu de escasez, espíritu de miseria. La teología sin la revelación del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:4. La teología es buena cuando es revelada, cuando hay revelación, cuando los maestros tienen una experiencia con lo que enseñan, que no sea conocimiento práctico, natural, sino un conocimiento revelado, experimental. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dijo el apóstol Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces su fe debe estar fundamentada en el Espíritu, en la palabra viva de Dios, en la palabra experimental. No solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico, vivido. Y el apóstol evangelizando, proclamando y enseñando dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Entonces Dios quiere que la iglesia demuestre lo que predica. Si habla de santidad, demuestre santidad. Si habla de los frutos del Espíritu Santo, demuestre el fruto, empezando por lo natural, lo más básico. Pero si habla de sanar a los enfermos, que ore por los enfermos para que se sanen. Si habla de milagros, que ore para que los milagros sucedan y que procure una experiencia con lo que está enseñando. Si habla de sujetarse al marido, pues que empiece a sujetarse a la que enseña. Todos debemos de buscar una experiencia, no solo lo práctico, sino también lo sobrenatural. Ahora, ¿por qué es necesario que lo sobrenatural y la manifestación de Dios esté en cada iglesia? Dice el versículo 5, para que la fe de las personas no esté fundada en sabiduría humana o sabiduría de hombres, sino que su fe está fundamentada en el poder de Dios. Aquí deberían ocurrir más milagros de lo que Dios ha hecho, pero eso va a depender del hambre que usted tenga, de la sed que usted tenga, del deseo que usted tenga y de la oración que usted tenga. Los milagros suceden cuando hay oración, cuando hay unidad y cuando hay una demanda a que suceda algo. Si no hay una demanda, no sucede nada. Número 3, el humanismo. El humanismo. Apocalipsis 19. El humanismo. Apocalipsis 19, verso 16.
Vaya buscando Apocalipsis 19. En el verso 16, número 3, son 8 enemigos de lo sobrenatural, el humanismo. Dice Apocalipsis 19, verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa el humanismo? El humanismo significa cuando el hombre desplaza a Dios y se centra en él mismo. Nuestra iglesia no tiene que ir fundamentada bajo la figura del apóstol ni la figura del profeta. Dice la Biblia, edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo. Los 5 ministerios juegan un papel importante en la edificación de la iglesia, pero la figura principal es Jesús. Tiene que tener cuidado usted cuando escucha un predicador por las redes sociales o en cualquier lado, donde habla más del mismo que de Jesús, donde habla del yo hice, no para darle la gloria a Dios, sino para centrarse por él mismo. Las naciones han metido el humanismo, donde hay naciones que no creen directamente en Dios y creen en el poder de los hombres, en la inteligencia de los hombres y en el brazo humano. ¿Qué es el humanismo? Apoyarse del brazo del hombre y soltarse del brazo de Dios. Yo sé que hay personas inteligentes, el que inventó el celular, el que inventó la bicicleta, el que inventó la motocicleta, el carro, los ventiladores, todas las cosas fueron inventadas por alguien. En este caso, muchos fueron científicos. Y algunos de los científicos no fueron ni a la universidad. Algunos no terminaron ni el 6º grado. Y fueron hombres que tuvieron una inteligencia tan grande que de tan inteligentes que eran, se acomodaron a la ciencia y la mayoría son ateos. Ese es humanismo. La mayoría de los científicos son ateos. Muchos científicos están en el infierno porque no creyeron en Dios. Ellos buscaban una explicación. A Dios no se le busca por razón, a Dios se le busca por fe. Por eso le leí este pasaje. En el muslo de Jesús dice que hay una escritura que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús está por encima de todo hombre, de todo rey, de todo señor, de todo gobierno, de todo magnate, de toda persona con dinero. Jesús está por encima de todo sabio, por encima de todo hombre o mujer lleno de sabiduría, porque de él viene todo. A Dios le plació darle la sabiduría a cada quien, pero cada quien va a ser juzgado si lo busca o no lo busca, porque Dios va a tratar con el científico al igual que con el cristiano. Número 4, la razón y la duda. La razón y la duda. Esto es un bloqueo que trae sobre la mente de las personas. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando la gente razona, no está creyendo en el Señor. Cuando la gente razona, no está confiando en Dios. Hebreos 11:6 se lo dice, anótelo, Hebreos 11:6. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, dice la Nueva Traducción Viviente. Si usted razona y si usted duda, no va a ver la gloria de Dios, no va a ver lo sobrenatural, no va a ver a nadie usted moviéndose en esas dimensiones, porque hay cosas que Dios las va a hacer Él solo, pero hay cosas que las va a hacer a través de los hombres, y eso se lo voy a enseñar más adelante. La razón y la duda le bloquean a usted el pensamiento, y si usted no tiene una mente abierta para Dios, entonces ¿qué va a suceder? Lo sobrenatural no se va a manifestar, porque para que lo sobrenatural venga, tiene que venir a mi mente y después a mi espíritu. Porque si la sobrenatural está en la mente,
significa que creo, pero no lo puedo manifestar. Pero cuando está en el espíritu comienza a manifestarse, porque la mente tiene que ver con el intelecto, pero el espíritu tiene que ver con el poder. El asiento de poder suyo es el espíritu que tiene adentro. Es lo que está dentro de usted. Alguien le abre la puerta al varón ahí. Miro que tienen pasión por las almas ustedes. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Mire, esta puerta no tiene que estar. Dios tiene el control. Dios tiene el poder. Dios tiene la manifestación. Pero tiene que haber una mente que le crea, un pensamiento que le crea, alguien que sabe que Él se puede manifestar, alguien que sabe que Él puede moverse en esta tierra. No tenemos que tener una fe para el pasado, tenemos que tener una fe para el presente. O sea, tenemos que tener una fe para ahora, para el pasado no. Debemos de creer. Ahora, Moisés ya hizo su obra, Elías ya hizo su obra, Pablo ya hizo su obra, Pedro ya hizo su obra. Ahora Dios quiere que usted se mueva. Dios quiere que usted comience a creer, que deje la razón y que deje la duda. ¿Para qué? Para que Él se comience a mover. Y lo dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. 5. La mente carnal. Número 4, perdón. La razón y la duda. Número 5. La mente carnal. 2 Corintios capítulo 10. La mente carnal. La mente carnal lo va a bloquear a usted porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y solamente una mente espiritual va a mover lo sobrenatural. La mente carnal no lo va a llevar a ningún lado. La mente carnal no lo va a llevar hacia lo sobrenatural. La mente carnal lo va a tener en lo terrenal. Busque 2 Corintios capítulo 10. Si alguien tiene mente carnal no puede entrar en la dimensión sobrenatural. Por eso la mente carnal no puede entender las cosas espirituales. La mente carnal no puede entender las cosas sobrenaturales. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Usted debe tener una mente espiritual para moverse en lo sobrenatural. Dice 2 Corintios 10 versículo 4 y verso 5. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la palabra le dice que las armas no son carnales. Cuando usted es carnal no va a ver el poder de Dios. Dice que sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Me hacen silencio, por favor, un ratito ahí atrás. Estamos enseñando la palabra del Señor. Solo atesore la palabra en su corazón, que Dios le va a hablar. Las armas suyas no son carnales. En el momento que usted utiliza la mente, la razón, la carne, Dios no lo va a respaldar. Por eso cuando el vecino se le revuelva, usted sea humilde. Usted no va a defender su casa, va a defender su familia con golpes, con ataques. Usted lo va a resolver con oración. Usted lo va a resolver con ayuno. Usted lo va a resolver creyendo, trayendo a la fuerza a su familia a la iglesia. No lo va a resolver, sino orando y ayunando por ellos. Y ellos mismos van a venir. Ellos mismos, Dios va a tratar en su corazón. Pero a veces la gente quiere hacer labor carnal. El evangelismo carnal no funciona. El evangelismo espiritual sí. Orar, ayunar y evangelizar es el método que funciona.
Pero si usted solo anuncia la palabra, pero no hay oración ni hay ayuno, no hay un efecto, porque usted está usando armas carnales. Y Dios quiere que utilice armas espirituales, ayuno, oración, dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, como en el caso de Natanael. Por una palabra de ciencia creyó que Jesús era el rey de Israel. Entonces, cuando usted vaya y ore por la gente inconversa, por una palabra de ciencia, va a saber que Dios lo está respaldando, porque ha hablado a través de su boca. Número 6, la deshonra. Mateo capítulo 13, la deshonra. 8 enemigos de lo sobrenatural. Número 1, la ignorancia. Número 2, la revelación sin el Espíritu Santo. La teología, perdón, sin la revelación del Espíritu Santo. Número 3, el humanismo. Número 4, la razón y la duda. Número 5, la mente carnal. Número 6, la deshonra. Mateo capítulo 13. Por eso le digo, si usted no tiene expectativas de la palabra, no va a recibir más de la palabra. Y le voy a enseñar algo. Los milagros se provocan creyendo. Aquí la mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Por eso usted debe estar despierto. Cuando se predica, mire que hasta para que haya un fluir en la predicación tiene que haber una demanda. Yo no importa si le estoy predicando huesos secos en cualquier iglesia que vaya, porque yo siempre trato de hacer una demanda, pero me cuesta predicar menos cuando la gente recibe la palabra, cuando la gente aplaude la palabra, cuando la gente dice amén, cuando la gente dice gloria a Dios porque la está atesorando. Pero si la gente está como poste así, oigan bien, ¿por qué le estoy hablando de esto? Solo en la predicación le va a costar fluir a cualquier predicador. No digamos los milagros, no digamos las sanidades, no digamos la profecía. Por eso muchos predicadores dependen de la alabanza y de la adoración. Porque si la gente no pone una demanda, tiene que activarse pura adoración. Yo me activo por la fe. A veces tengo que activar mi fe cuando la gente no pone demanda, porque hay lugares donde no va a haber adoración y yo no dependo de la adoración, que la adoración es buena y es la primordial y la principal, pero hay profetas que no se activan si no les ponen una atmósfera. Dios me enseñó a mí a crear la atmósfera, pero cuando necesito alabanza y adoración, yo digo, canten, adoren, toquen. Usted tiene que aprender a caminar en la atmósfera. Por eso, miren Elías, a ver si andaba con ministerios de alabanza atrás. No digo que no es bueno, también se utiliza. Porque los profetas de Israel dicen que la compañía de profetas tenía un montón de tañedores, tenía un montón de músicos, venían con instrumentos, porque eso desataba la gloria de Dios. Su nivel de adoración va a provocar los milagros. Su nivel de adoración va a provocar su gloria. Pero hay momentos que no va a haber. Entonces usted tiene que aprender a desatar la atmósfera del cielo a la tierra a través de su fe, a través de su relación con el Espíritu Santo. La deshonra hace que los milagros no ocurran. Mateo capítulo 13, verso 54. Mateo capítulo 13. Dice, y venido a su tierra, le enseñaban en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, tenía ciencia, palabra, pero también tenía milagros. Jesús lo manifestaba, la sabiduría del cielo y los milagros. Pero después dijo, no es este el carpintero, no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El verso 54 le dice, ahí están los dos puntos que les voy a tocar. El número 6 es la deshonra y el número 7 es la incredulidad.
enemigos de lo sobrenatural. La ignorancia, la teología sin la revelación del Espíritu Santo, el humanismo, la razón y la duda, la mente carnal, la deshonra y la incredulidad. Y en el verso 54 se lo dice. Dice el 54, y escúchelo. Y venido a su tierra les enseñaban en la sinagoga de ellos, de tal manera se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos reconocían que Jesús tenía sabiduría y milagros. Pero ahora vamos al verso 58. Dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ese es el número 7. Número 6, la deshonra no hace que lo sobrenatural se mueva, no hace que lo sobrenatural se manifieste. Número 7, la incredulidad. La deshonra produjo en el pueblo que no creyeran en Jesús porque no lo vieron como el Mesías, ni como un profeta de Dios, sino como el carpintero. De un carpintero no podían esperar sabiduría. De un carpintero no podían esperar milagros. De un carpintero no podían esperar que la gloria de Dios se manifestara, porque lo conocían en el taller que trabajaba, porque lo conocían instalando puertas, porque lo conocían haciendo mesas, pero nunca habían visto el respaldo de un Dios sobrenatural acerca de lo que ya había sido hablado por él en el Antiguo Testamento. No lo reconocieron como Mesías ni como profeta. Por eso él dijo, el profeta no tiene honra en su propia tierra ni en su familia. Entonces los milagros no los va a ver en su familia si hay deshonra. No los va a ver en su barrio si hay deshonra. No los va a ver en una ciudad o en un lugar si hay deshonra. ¿Por qué creen que una vez yo les enseñé de honra? Porque si usted no va a recibir nada. Cuando hay deshonra no recibe ni una gota de la unción. Solo el pueblo que cree en el manto, solo el pueblo que cree en el llamado, solo el pueblo que cree en la unción que está depositada sobre esa vasija y sobre ese vaso. Número 8, el espíritu de brujería o Jezabel. El espíritu de brujería o Jezabel, ese es el enemigo número 8. 8 enemigos de lo sobrenatural. Hay gente que piensa que la deshonra no es enemigo. Hemos aprendido que la deshonra es un enemigo de lo sobrenatural. No solo la incredulidad, no solamente la razón, no solo la duda, no solo la teología sin revelación del Espíritu Santo, no solamente la falta de conocimiento, la ignorancia. No solamente el humanismo. Y el último, el espíritu de brujería. ¿Por qué creen que la iglesia es atacada por los brujos? Por lo sobrenatural. Una iglesia que se mueva en lo sobrenatural o una persona que se mueva en lo sobrenatural va a recibir constantes ataques de los brujos. Ahora, ¿por qué? Porque el diseño de la brujería es frenar lo sobrenatural de Dios y propagar la brujería para que la gente no crea a lo profético ni a lo sobrenatural, pero que se crea en el poder de las tinieblas, en el poder de los brujos. Con esto termino Segundo de Reyes capítulo 9. Segundo de Reyes capítulo 9. Número 8, el espíritu de brujería o Jezabel. El espíritu de brujería o Jezabel, Segundo Reyes 9, verso 22. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre. Y son muchas, ¿qué dice? Hechicerías. Donde hay brujería no hay paz, por eso hay tanta muerte en Honduras. Donde hay brujería no hay paz, por eso hay tanto pleito matrimonial. Donde hay brujería no hay paz, por eso hay tantos problemas financieros. Hay finanzas que han sido dañadas por brujería. Donde hay brujería no va a haber bendición, va a haber maldición. Por eso nosotros debemos levantarnos contra todo espíritu de Jezabel
y contra todo espíritu de brujería. Por eso usted debe alinearse a Dios. Y aquí la palabra se lo dice. Si usted quiere tener autoridad sobre la brujería, no tiene que tener alianza contra el espíritu de fornicación o contra la inclinación a la fornicación, porque quien promueve la fornicación es Jezabel. Si usted empieza a atacar, reprendo todo espíritu de brujería, pero está en fornicación, usted no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque está aliado con Jezabel. Hablo a la gente que no se ha casado. Si usted tiene una pareja y no es cristiana, ore para que se alinee con Dios, para que se pueda casar y que su matrimonio, su familia esté bajo la bendición de Dios. Pero Jezabel promueve la inmoralidad, promueve el aborto, promueve la fornicación, promueve el adulterio, promueve la hechicería, promueve la brujería. Y cuando no puede frenar a un hombre de Dios, le manda una mujer. Ahora pregunta al Espíritu Santo, ¿la mujer que me enviaste viene de ti o viene de Jezabel? Ahora pregúntale usted, ¿el hombre que me enviaste viene de ti o viene de Jezabel? Con la persona que estoy mensajeando, chateando, ¿viene de ti o viene de Jezabel? Tenga cuidado. Discernimiento de espíritus hablamos. Una persona de reino lo va a acercar a Dios, no lo va a alejar de Dios. Siempre le va a dejar que sirva a Dios. Le va a decir que crezca en Dios. Si no se está congregando, le dice, congregate. Pasa que no estás yendo a la iglesia. Esas personas sí vale la pena. Pero alguien que quedémonos aquí, todos si están solos, salgo huyendo, como José. Quedémonos aquí, salgo huyendo, con ese novio, con esa novia. Porque no todo le vamos a echar la culpa a Jezabel. También hay deseos de la carne. Jezabel promueve la inmoralidad, pero hay deseos de la carne. Tiene que aprender a sujetar la carne. Por eso a los jóvenes se les enseña en conferencias de noviazgo que no esté en lugares donde va a estar solo con el sexo opuesto, que no esté en lugares donde va a estar a oscuras, que no va a estar en lugares donde sabe que no hay más personas ahí. Usted es de carne, usted no es de hierro, sea mujer o sea varón, usted siente. Y las voces del enemigo, aprovechar que ahorita no hay nadie, ahí sea un espíritu. Y más si le sale una atrevida ahí, no, quiero que me vaya a visitar. A pastor le han dicho así, yo he visto testimonios, quiero que vaya a visitar, y aparece en camisón, es que estoy enfermo, y aparece en camisón la enferma. Por eso cuando vaya a visitar, ande acompañado. Si es mujer, ande acompañada. Por eso Jesús, ¿cómo los mandaba? De 2 en 2. Siempre los mandaba de 2 en 2. La misión de los 70 los hizo un equipo de 35, de 2 en 2, 70 entre 2, 35. No los mandaba solos para evitar cualquier ataque del enemigo. Póngase de pie. Le damos gracias al Señor por su palabra.